Bueno, ahora sí, vamos a seguir, a continuar entonces con nuestro estudio a la carta a los Efesios. Hoy vamos a ver, pues vamos a continuar más bien el tema de la semana pasada y tiene que ver con, igual, con el mismo tema de ser iguales a Dios. Efesios capítulo 5. Vamos a ver si el viento nos deja. Yo dije, apaguen el abanico, pero no, está apagado. Efesios capítulo 5 y vamos a ver únicamente el versículo 2. Y créanme que este mensaje se puede extender a dos partes, pero tenemos que avanzar también. Entonces, Isaac, ¿qué, no le gustó? No. Muy bien. El tema para esta mañana es andando, ser como Dios, ¿verdad? El tema es igual al de la vez pasada, ser como Dios, pero esta vez andando en amor. Dice así, versículo 1, Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿verdad? Y el versículo 2 es, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, esta I mayúscula es para continuar lo que dice el versículo anterior, ¿verdad? Entonces, la semana pasada veíamos que debemos imitar a Dios, ¿verdad? Dice Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Este sed es algo, no es algo opcional, es un mandato, es algo que debemos hacer, ¿verdad? Dios quiere que seamos como Él es, ¿verdad? Pero también, bueno, que lo imitemos, ¿verdad? Y Dios quiere que lo imitemos, pero que al mismo tiempo lo amemos, ¿verdad? Por supuesto, Dios no quiere a nadie que lo ame a la fuerza, ¿verdad? Él podría hacerlo, ¿verdad? Dios no es ningún comunista, ¿verdad? Dios quiere que lo imitemos, pero que al mismo tiempo lo amemos. Um, somos hijos amados de Dios, ¿verdad? Y Dios nos ve como si fuéramos Cristo. Dios ya no nos ve como si fuéramos enemigos de Él, ¿verdad? Y dice Dios, ¿verdad? Hablando de su Hijo amado, ¿verdad? Dice, a Él oíd, y ese al cual yo tengo complacencia, ¿verdad? Y como hijos amados, debemos de provocarle esa complacencia de parte de Dios. Y por lo tanto, debemos de andar en amor. Dice también un pasaje en primera de Juan, capítulo 4, primera Juan 4, versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Dios nos amó de una forma que hasta el día de hoy a veces es difícil de comprender. Verá, dice un pasaje que ustedes se conocen. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Bueno, ayer precisamente estamos evangelizando, ¿verdad? En el parque de Bagaces. Y siempre cuando hablamos del evangelio, ¿verdad? A las personas allá afuera, la gente sabe. La gente sabe lo que Dios hizo por ellos. ¿Verdad que sí? Les ha pasado. Pero aún así, es difícil que la gente comprenda eso. Es difícil que la gente comprenda el amor de Dios. Em, y muchas veces, ¿verdad? Pasamos por este versículo, ¿verdad? Y otros más que nos hablan de eso, de lo que Dios hizo por nosotros. Aún la gente que, como les decía, una gente que no tiene a Cristo en su vida, ellos saben lo que Dios hizo por ellos, pero no quieren creer que solamente es, que Dios lo que exige es
que crean en su Hijo Jesucristo para ir al cielo. Ellos prefieren ganarse el cielo. Ellos prefieren creer que ir a misa, ir a la iglesia católica, evangélica, lo que sea, darle a comer a los pobres, eso va a hacer que yo sea mejor que otros para poder así ganarme el cielo. Y eso es un error. Es un error. Es solamente a través de la obra de Cristo Jesús. Dice también, y el problema es que hay alguien que le ciega el entendimiento a ese tipo de personas. Dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, ¿verdad? Por supuesto hablando de Satanás, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Simplemente la gente quiere creer en otra cosa en lugar de creer que el amor de Dios, el amor de Cristo, eso es lo que cambia todo. Y también cuando, si ya nosotros hemos si ya nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto nuestra fe en el hecho de que Cristo murió por nosotros, y ya cuando Cristo llega a nuestra vida, Dios nos ama ya en tiempo presente, ¿verdad? Dios nos amó antes, ¿cuándo? Cuando envió a su Hijo Jesucristo, y ahora cuando estamos en Cristo, Dios nos ama. Dios nos ama en tiempo presente, no solamente en el pasado. Y ahora nos ve como si fuéramos sus hijos, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas veces como cristianos, como hijos de Dios, no andamos en ese amor. No andamos en ese amor. Y esa es, eh, dice Pablo otra vez, pero bueno, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. No andamos en ese amor, hermanos, y yo, porque muchas veces cuando no andamos en el amor de Dios, eh, um, sabemos que esto nos va a doler, ¿verdad? Vamos a ver ahí luego en la última parte del versículo, ¿verdad? Que eso es un sacrificio. Pero cuando no andamos en ese amor, sabemos que eso nos va a doler. ¿Por qué? Porque tenemos que ir entregando nuestra vida, tenemos que ir entregando nuestros deseos, a veces hasta nuestros planes, ¿verdad? ¿Por qué? Por amor al Señor, por amor a su gente también. Y simplemente no lo queremos hacer. ¿Verdad? Queremos, como hemos escuchado muchas veces, queremos tener un ratito más para nosotros. ¿Para qué? Para disfrutar, para seguir disfrutando un poquito más. La Biblia nos llama a entregar nuestra vida al Señor. Y la exhortación para esta mañana es que si hemos decidido imitar a Dios, si hemos decidido, perdón, ser los hijos amados, entonces esto se refleja en que tenemos que andar en amor. Vamos a orar, vamos a ponerle este mensaje en las manos de nuestro Señor y que sea Él y su palabra que nos hable esta mañana. Señor Dios, llegamos, Padre Santo, ante tu presencia, Señor, y confiados en ese amor, Señor, que tú tienes para con nosotros. No confiados en nuestras obras, Señor, no confiados en que somos mejores o peores que alguien, Señor. Confiamos en ese amor, Señor, de que solamente tú pudiste hacer, que tú pudiste tener para con nosotros, Señor. Y yo te quiero pedir esta mañana, Señor, que tú nos hables. Y a pesar de que exista este viento, Señor, pero que tú nos ayudes a concentrarnos, Señor, en tu palabra, y que tu Espíritu Santo nos ayude, Padre, para que hoy, Señor, podamos salir queriendo amar, pero como tú lo has hecho, Señor. Gracias, Padre Santo, y ayúdanos a reflexionar un poco, Señor, sobre nuestra vida, eh, y que aprendamos, Señor, a vivir para ti, Señor, y a vivir para los demás también, porque yo sé que eso es lo que te agrada. También oramos, Señor, por si hay alguien que nos esté visitando, Señor, que no tenga
o que simplemente está aquí con nosotros, que no tenga la seguridad de su salvación, que no sabe si muriera hoy, si iría al cielo o si iría al infierno. Padre, que tú también hagas que ese amor, Señor, lo toque o la toque para que hoy pueda ser el día de su salvación. Oramos, Señor, y confiamos en tu amor, Padre Santo. En tu nombre oramos. Amén. En primer lugar, entonces, a desmenuzar. Vamos a desmenuzar el versículo 2. La base, por supuesto, es ser imitadores de Dios como hijos amados, ¿verdad? Ya esto lo hemos aprendido. Y en primer lugar, ¿verdad? La primera frase es, y andad en amor, y andad en amor. Eh, ¿Qué es andar en amor? ¿Qué es andar en amor? ¿Verdad? Dice ahí también en Efesios, ¿verdad? Veíamos antes que Dios ha preparado um, andar en amor, ¿verdad? Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó eh, de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿verdad? Esto de andar en amor es igual a las obras, es hacer algo, es caminar en eso, ¿verdad? Por supuesto, las buenas obras, ¿verdad? No son malas, ¿verdad? Y las buenas obras vienen después de que nosotros conocemos a Cristo Jesús, ¿verdad? Si usted está buscando agradar a Dios, si está buscando tener el cielo por buenas obras, en primer lugar se va a equivocar, ¿verdad? Porque el cielo viene a través de lo que hizo Cristo Jesús, ¿verdad? Pero las buenas obras, Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Dios hizo, ¿verdad? Dios nos hizo a cada uno con un propósito, ¿verdad? Y hay obras muy específicas que solamente usted y yo las podemos hacer, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que andar en esas obras, tenemos que obedecer al Señor. Dice también un pasaje en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14 al 15, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa es la manera en que Dios espera que nosotros andemos. Entonces, esta palabra, eh, constreñir, ¿verdad? Que nos constriñe, ¿verdad? Quiere decir, la palabra en sí, constreñir, quiere decir que nos obliga a hacer algo, ¿verdad? Por supuesto, como dije antes, ¿verdad? Dios no obliga a nadie a hacerlo. Pero si usted comprende un poco el amor de Dios, si usted comprende el amor que Cristo le tuvo a usted para salvarlo del infierno, si usted comprende un poco lo que Cristo hizo por nosotros, eso le obliga a usted a hacer algo. Y nos obliga a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Dice también otro pasaje en 2 Corintios 8:9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Yo creo que si alguien, por ejemplo, aquí se pega la lotería, si alguien se pega la lotería en diciembre, ¿verdad? Y dice, yo tengo ahí, no sé, ¿cuánto era? ¿Mil qué? 1.600 millones de colones era, ¿verdad? En lo que es en diciembre. ¿Verdad? Si alguien, ojalá, bueno, no sé, ojalá que alguien de aquí se lo hubiera pegado, ¿verdad? O se hubiera ido, seguramente. Pero si alguien de aquí, digamos, que se pega el gordo, ¿verdad? Como decimos, se hace rico, ¿verdad? Se hace rico de la noche a la mañana, ¿verdad? Y entonces alguien que tiene eso, no dice, yo me voy a hacer pobre. Yo me voy a hacer pobre por amor a ellos. Y voy a entregar todo, absolutamente el premio. Por supuesto que no. Bueno, yo no he conocido a nadie que lo haya hecho, ¿verdad? Pero siendo el Señor como es, siendo Dios, que Él todo lo hizo, todo le pertenece, dice que siendo rico se hizo pobre. Y no es porque le plació,
Él dice, por amor a nosotros, por amor a nosotros, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Lo hizo para que nosotros eh, tuviéramos esa parte de la riqueza de Dios. Nosotros entonces sabemos la gracia que Dios tuvo para con nosotros, ¿verdad? Y si nosotros comprendemos un poco ese amor que tuvo para con cada uno de nosotros, vamos a querer devolver un poco de ese amor. Uno de los fariseos, ¿verdad? Uno de los fariseos le pregunta al Señor, Maestro, Mateo 22, versículos 36 al 40, dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, en primer lugar, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, ¿por qué es que depende toda la ley y los profetas? Porque, bueno, ya esto creo que lo habíamos tocado anteriormente, pero lo que es la ley de Dios se divide, por la ley moral, ¿verdad? Que Dios ha puesto en nuestros corazones, se divide en 10, ¿verdad? En 10 mandamientos. Hay una ley, ¿verdad? Que por supuesto es para los judíos, que era 613 preceptos, ¿verdad? Por supuesto no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la ley moral que Dios ha puesto ahí en nuestros corazones y se divide en dos partes. ¿Verdad? Los primeros 5 mandamientos tienen que ver con amar a Dios. Dice, no tendrás Dios ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza. El tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque todo esto es para Dios. Inclusive el mandamiento número 5, que dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Verdad? ¿Por qué? Si nosotros honramos a nuestro padre y a nuestra madre, es como honrar a Dios, ¿verdad? Porque es la autoridad que Él ha puesto sobre nosotros. Y también los otros 5 mandamientos tienen que ver, todos tienen que ver con el prójimo. ¿Verdad? Si usted ama al prójimo, no le va a robar. Si usted ama al prójimo, no lo va a matar. Si usted ama al prójimo, no va a codiciar su mujer, ni su buey, ni su asno, etc. Si usted ama al prójimo, no le va a mentir. Y a eso es lo que se refiere el Señor. Dice, amarás a Jehová tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si queremos cumplir lo que Dios nos dice de andar en amor, tenemos que amar. Tenemos que amar. Amar tanto a Dios como al prójimo. No hay otra manera. La definición de amor, según la Biblia, es muy diferente a lo que el mundo nos enseña. Pero precisamente, bueno, estamos el 1 de febrero, el mes del amor y de la amistad, ¿verdad? Que es donde compramos rosas y chocolates y todo esto, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, Memo? Eso, muy bien. Después nos cuenta Betsy, a ver si es cierto. No, espero que sí. Pero bueno, el asunto es que muchas veces, ¿verdad? Nos hemos quedado con esa imagen. El amor es un corazón rojo ahí que está volando por todo lado. Todo eso está bien, yo estoy de acuerdo con eso. Pero, ¿saben? Si usted lee los evangelios, ¿verdad? Si usted lee Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no hay en ninguna historia, no hay registrado, por lo menos, que diga que Jesús dice, "Ay, Pedro, yo te amo. Eh, Juan, yo te amo. Judas, bueno, yo creo que no, ¿verdad? Pero el de Iscariote, ¿verdad? Pero el asunto es que no hay, Jesús nunca dijo eso. Si usted lo piensa, es cierto, ¿verdad? Jesús nunca dijo, vea, yo te amo y haga esto. No. ¿Por qué? Porque Él lo reflejó. Él reflejó su amor. Eh, por supuesto, Él estuvo con ellos 3 años y medio, ¿verdad? Sus acciones decían que amaban,
que Jesús amaba a sus discípulos, por supuesto, y la mayor manifestación de amor es Cristo en la cruz. ¿Verdad que sí? Sí, ok. Entonces, por supuesto, también nosotros necesitamos, si eres casado, necesitas decirle a tu esposa, te amo, ¿verdad? De vez en cuando, todos los días, ¿verdad? Si eres padre o madre, necesitas decirle a tus hijos, te amo, ¿verdad? Y también reflejar ese tipo de amor, no solamente que venga de la boca hacia afuera, sino que venga también del corazón. ¿Verdad? Dios también nos diseñó, si nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, quiere decir que ahora tenemos la naturaleza de Dios. Y Dios en esa naturaleza viene con algo, viene con el amor de Dios. Si no queremos amar, debemos de examinarnos a nosotros mismos para ver si es cierto que somos cristianos. Porque también la primera manifestación del fruto del Espíritu Santo es amor, amor. Y si no tienes amor por nadie, no sé, ¿verdad? No es ese amor romántico, ¿verdad? Que me refiero. Es si alguien usted antes le caía mal y de repente cuando usted viene a Cristo, algo cambió. Y es que ahora usted tiene la naturaleza de Dios. Y en primer lugar, esa naturaleza le dice que usted tiene que amar a esa persona. Dice 1 Juan 4:8 otra vez, ya lo puse. 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Dice también 1 Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y otra vez dice, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Si nosotros siendo cristianos no queremos amar, si nosotros siendo cristianos no queremos amar ni a Dios, ni a nuestro prójimo, ni a nuestro hermano, ni a nuestra hermana, algo está pasando ahí. Y yo sé, pero es que usted dice, pero es que usted no sabe lo que me hicieron. No, bueno, no lo sé, no lo sé. Pero Dios te manda a amar. Dios te ha mandado a amar. Si queremos andar en amor, tenemos que imitar a Cristo. No hay otra manera de hacer esto. Y ahora usted dice, pero entonces, ¿cómo hago para amar? Y eso es la segunda parte del versículo, ¿verdad? Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó. Como también Cristo nos amó. Entonces, Cristo decidió amarnos. El Señor Jesucristo decidió amarnos. Ahí está el verbo, ¿verdad? Dice, nos amó. Y el verbo está en pasado, ¿verdad? Que Él decidió amarnos. ¿Cuándo? Cuando vino por nosotros para morir, ¿verdad? Pero dice también eh, Filipenses 2 del 20 al 21, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pablo le escribe a los hermanos en Filipenses, bueno, en Filipos, ¿verdad? Y él dice, aquí está Timoteo, este es Timoteo, ¿verdad? De quien Pablo está hablando. Y Timoteo tenía este testimonio de no buscar lo suyo propio, sino dice lo que es de Cristo Jesús. Lo que, si nosotros hacemos ahí, si miramos hacia nosotros mismos, lo que buscamos nosotros es lo de nosotros mismos, ¿cierto o no? ¿Cierto? Todo el tiempo. Todo el tiempo estamos buscando lo de nosotros mismos. Pero muy pocas veces o casi nunca buscamos pensar en los demás. Casi siempre solo pensamos en nosotros mismos, en nuestras necesidades, en yo.
Si usted quiere darse cuenta de esto, ¿cómo ha sido la lista de oraciones? O si es que oras. Si es que oras, ¿qué horas? Y muchas veces usted se da cuenta que es solo yo, mi comodidad, mi necesidad, mi esto, mi otro, mis deseos, mis planes. ¿Y los demás? ¿Los demás dónde están? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y lo que es de Cristo Jesús es amar a los demás. Amar a los demás. Y Él decidió amarnos. Él decidió amarnos. Em, la primera mención de la palabra amor en la Biblia, pero no está hablando de las historias, es la palabra en sí, ¿verdad? La palabra en sí, de amor, se registra en Génesis 22, del 1 al 13. Y usted que ha leído la Biblia, ya usted sabe cuál es la historia, ¿verdad? Es la historia de Abraham sacrificando a su hijo, ¿verdad? Por mandato de Dios. Él le dice, Génesis 22, comenzando versículo 1, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu único, tu hijo, tu único, Isaac, ¿a quién qué? A quien amas. Esa es la primera mención. A quien amas. Dice, y si lo amas, ¿verdad? Dice Dios, si lo amas, va a ver lo que yo le voy a decir que haga. Dice, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y uno se queda pensando, pero Abraham, ¿usted entendió lo que Dios dijo? ¿Entendió? Si usted ama a su hijo, usted lo va a ir a matar, usted lo va a ir a sacrificar. Y Abraham, y cuando usted lee estos pasajes, usted dice, pero Abraham, ¿por qué no dijo, Señor, pero ¿por qué? Ni por qué dijo. Dice, siguiendo la lectura, dice versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Ustedes se imaginan el corazón de Abraham? ¿Y cuántos años tuvo que esperar Abraham para tener a Isaac? ¿Ah? 15. No. Bueno, 100 años. 100 años. A los 100 lo tuvo, sí. Ajá. Bueno, y después de esto, imagino que 113 años todavía, ¿verdad? Pero imagínense lo que es el único, dice, y digo Dios, a tu único, a tu hijo. Dice, al tercer día solo abran sus ojos y lo vio. Bueno, ¿cuántos años tenía Isaac? Eso era tal vez me lo expliqué mal. Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, o sea, y la chispa, ¿verdad? El fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar donde Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces el ángel de Jehová le dio voces diciendo, le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho,
ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuando no me rehusaste a tu hijo, tu único. Y entonces, por supuesto, vemos aquí otra vez, en versículo 13, eh, lo que Dios iba a hacer. Y esto es un cuadro, por supuesto, de Cristo Jesús. Dice el 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Precisamente lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, que Él tomó nuestro lugar. Y ese carnero, ustedes se preguntarán, ¿ese carnero estaba ahí por casualidad? Por supuesto que no. Dios lo puso ahí. Dios lo puso ahí. Y es un cuadro de Cristo Jesús. Y entonces, esa es la manera en que Cristo me amó. Esa es la manera en que Cristo te amó. De que Él tomó tu lugar. Él tomó tu lugar. Dice en tercer lugar. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, ¿verdad? De esa manera. Dice, y se entregó a sí mismo por nosotros. Se entregó a sí mismo por nosotros. Para andar en amor hay que dar. Dice, se entregó a sí mismo por nosotros. Para andar en amor hay que dar. Hay que entregarse a sí mismo. Hay que muchas veces renunciar a sus deseos, renunciar a sus planes por amor. Otra historia, ¿verdad? Otra historia que nos llega a la mente y es el buen samaritano. El buen samaritano. Y precisamente hablando del samaritano, ¿verdad? Otro pasaje, no lo vamos a ver ahorita, pero en Juan capítulo 4, ¿verdad? Cuando Jesús llega al pozo de Jacob, ¿verdad? Y llega esta mujer, ¿verdad? Para sacar agua. Y entonces ustedes saben lo que le dijo Jesús. Mujer, dame de beber. ¿Verdad? Pero la mujer cuando oyó las palabras de Jesús, él le dijo, Jesús, pero es Dios, ¿verdad? O no sé, no, el Señor, ¿por qué me hablas? Si los samaritanos y los judíos no se hablan, se odiaban. Y entonces aquí hay una parábola en Lucas capítulo 10 que nos dice exactamente lo mismo. El buen samaritano no tenía la obligación de hacer algo por aquel judío. Es más, él lo vio ahí en medio muerto y si lo hubiera terminado de matar, para ellos estuviera bien hecho. Porque para los samaritanos y los judíos no se hablaban. Entonces dice versículo 29, dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y entonces Jesús le dice esta historia. Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, que era judío, ¿verdad? Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo, uno de los mismos. Asimismo, un levita, otro de los mismos, ¿verdad? Llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo, ¿verdad? Y dice, pero después, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al salir, otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve
y haz tú lo mismo. ¿Qué fue lo que hizo este samaritano? Dos cosas, dos cosas. Los versículos 33 al 34 dice que este samaritano dio de lo que era, dio de lo que era. ¿Por qué? Porque vino cerca, ¿verdad? Y viéndole, fue movido a misericordia, se acercó, vendó sus heridas, las curó con aceite y vino, lo puso en su caballo, ¿verdad? Para llevarlo al mesón, cuidó de él. Lo que nos dice es que por lo menos estuvo un día completo con él, un día completo, haciendo esto con un enemigo de él. Dio de lo que era, dio de lo que era. Y también dio de lo que tenía, dio de lo que tenía. Porque él le dice, aquí están 2 denarios, si hay algo más, ¿verdad? Si el seguro no cubre, ¿verdad? Yo lo voy a pagar. Y pagó de su propio dinero para que lo cuidaran. Y eso es un cuadro, por supuesto, del discipulado. Eso es un cuadro del discipulado. Y nosotros hemos aprendido en el discipulado que nosotros los cristianos tenemos que dar de nuestras de 4T, ¿verdad? Dar de nuestro tiempo, dar de nuestros talentos, de nuestro tesoro, ¿verdad? La bolsa, y dar de nuestro testimonio. Y muchas veces ni siquiera queremos dar del testimonio. Cuando vamos allá afuera y alguien nos dice, mira, pero usted es cristiano. Sí, sí, pero a mí qué me importa lo que dicen los demás. Eso es dar del testimonio. Y no estás dando el testimonio. Dar del tiempo. Bueno, pero es que yo me levanto los domingos a las 6 de la mañana y vengo y ayudo y pongo la chonchera aquí. Eso es todo. Eso es todo lo que haces. De los talentos, ¿verdad? Yo sé que hay personas muy talentosas acá. Los músicos, las personas que saben, bueno, leer, escribir, de todo. Las personas que saben hacer cosas, ¿verdad? Con sus manos en el jardín y todo esto. Y tenemos que entregarlo al Señor. Y tesoro, dinero. Yo muchas veces he dicho, a mí no me gusta hablar del dinero. Yo odio hablar del dinero. Y, yo odio decirle a la gente que tiene que dar, porque esto es algo que tiene que nacer. Eso es algo del buen samaritano. Sí, viera que estamos haciendo un proyecto para la iglesia y, bueno, yo tengo esto. ¿Sabe que Dios te va a preguntar de lo que tenías? ¿Qué fue lo que diste? Dios nunca te va a decir, bueno, sí, o la excusa que nosotros tenemos es, no, pero es que viera, Señor, como a mí no me dieron aguinaldo este diciembre, entonces yo no pude dar nada. Dios te va a exigir de lo que tienes, no de lo que no tienes, ¿verdad? Y siempre hemos puesto a Moisés de ejemplo, ¿verdad? Moisés fue a sacar al pueblo de Egipto con una, ¿qué? Una vara, con una vara. Y todo lo que tenemos, las herramientas que tenemos, si las ponemos en las manos de Dios, Él va a hacer milagros, porque esa es la manera en que Dios trabaja. Pero primeramente tiene que haber esa disposición. Primeramente tiene que haber yo quiero invertir tiempo para Dios, yo quiero tener esos talentos que Dios me ha dado, esas habilidades, ponerlas al servicio de Dios. Si hay que dar dinero, no importa, el dinero no es problema, porque todo lo que viene de Dios todo lo que tengo es de Dios. Y testimonio también. El buen samaritano usó las 4T, dio las 4T. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo así por alguien? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo así por alguien, como la historia? Alguien que ocupaba la ayuda, alguien que usted vio
Cuando iba pasando que ocupa la ayuda, no, no, mejor no, otro día. No, como decía mi abuelo, ¿verdad? En otra pasadita. Eh, si no quieres dar de las 4T, si no quieres dar de tu tiempo, no quieres dar de tus talentos, no quieres dar de tu tesoro, no quieres dar de tu testimonio, ¿estás seguro que tienes el amor de Cristo en tu vida? Primera Juan 3:16. Primera Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor. ¿Y cuál es el amor de Dios? El amor del Señor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero muchas veces, o la mayoría del tiempo, ponemos nuestras vidas por nuestras vidas. No, no, no por nadie más. Jamás. Por ejemplo, cuando ustedes saben, hablando de este anuncio eh, um, que bueno, gracias a Dios, tenemos compañerismo con la iglesia de Midtown, ¿verdad? Y ellos vienen todos los años, ¿verdad? Y mucho de lo que usted ve mucho de lo que hay aquí es por ellos, por el amor que ellos han tenido por esta obra, por el amor de Dios. Pero no solamente que mandan dinero, no, o han mandado dinero para la iglesia. Algunos nos comentan que ese es el único tiempo que tienen de vacaciones cuando han venido. Una semana y resto. Y están aquí con nosotros. Eh, y también no solamente sacan de sus vacaciones, sino que también sacan de su tiempo, ¿verdad? Para estar con nosotros. Y no solamente de su tiempo, también de su dinero, para venir acá, para pagar el tiquete, para la alimentación y todo esto. Y también no solamente sacan para todo eso, sino que también, o la mayoría, ¿verdad? Sacan de sus ganas, de su sonrisa, de su tiempo, de su amor, para conocerlos a ustedes también. Eh, Cuando vamos a evangelizar también a los parques, debemos ir también con esta misma actitud. Sí, pero es que usted sabe, yo tengo solamente 2 horas para lavar mi ropa y no sé qué, pero yo voy a ir. Yo voy a ir. ¿Por qué? Porque yo quiero mostrar de una manera el amor de Dios. Y yo quiero sacar de mi tiempo. Yo quiero sacar de mi tesoro. Yo quiero sacar de los talentos que tal vez Dios me ha dado. De mi testimonio. Si tan solamente fuéramos a evangelizar para contar el testimonio de cada uno de nosotros, ahí estuviéramos cumpliendo todas las 4T. Y como lo hemos dicho varias veces, por supuesto no estamos para obligar a nadie que vaya, pero hermanos, cada vez de que nosotros vamos, nos damos cuenta que necesitamos ir más, necesitamos hacer algo más, algo más por esas personas. ¿Por qué? Porque si esas personas se mueren sin Cristo, ¿qué les va a pasar? Se van a ir al infierno y Dios nos va a demandar eso. Y entonces, ¿cuándo fue la última vez también que hicimos algo así? Algo desinteresado. No solamente que vamos a la iglesia para esperar a ver qué nos van a dar, ¿verdad? Yo sé que al principio usamos mucho eso, ¿verdad? Y es bueno, o sea, no me arrepiento de haberlo hecho, pero muchas de las veces que nos reuníamos era, va a haber salchichón, asado, va a haber queque, y se llenaba esto, pero con el tiempo tiene que ver que otras personas quieran dar también, quieran dar de su tiempo, de su talento, de su tesoro, de su testimonio.
¿Por qué? Porque es un proceso, es un proceso. Yo creo que ya como iglesia ya pasamos esa parte, pero tenemos que dar, tenemos que dar de sí mismo. Y esa es la manera en que Cristo nos amó. En último lugar, dice el versículo 2 también, la última parte, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Una vida que refleje este tipo de amor es una vida de ofrenda. Es una vida de ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice también la primera mención, la primera mención de la palabra olor, olor grato, fue cuando Noé, ¿verdad? Salió del arca, ¿verdad? Y que ellos estaban agradecidos con Dios por haberle salvado la vida. Dice Génesis 8, versículo 20 al 21, dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he dicho. Y esta es la primera vez que se menciona olor y olor grato. ¿Verdad? ¿Por qué estos sacrificios fueron de olor grato para Dios? Porque aplacaron la ira de Dios. Aplacaron la ira de Dios. Dios estaba enojado con las personas. ¿Cierto o no? Y por eso fue que mandó el diluvio. ¿Verdad? Y Dios dice, no, ya no voy a volver a destruir a todo ser viviente con agua. Ahora lo que queda es, voy a destruirlos con fuego. Después de cuando estamos en Apocalipsis, vamos a ver eso. Pero dice, hablando de nosotros también, dice 2 Corintios 2:15, porque para Dios, ¿somos qué? Somos grato olor. Para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Somos olor grato a Dios, en primer lugar, cuando creemos en el sacrificio de su Hijo Jesucristo, que nos limpió de todos los pecados, que nos dio vida eterna. Pero también como cristianos, y devolviéndonos al versículo, ¿verdad? De Génesis, dice, y percibió Jehová olor grato. Percibió Jehová olor grato. Como cristianos, ¿qué tipo de olor está percibiendo Dios de nosotros? ¿Qué tipo de olor está percibiendo el Señor Jesús de nosotros? ¿A qué huele? Puedes volver a ver la persona que está a la par y ver si hay un olor grato, si se percibe un olor grato ahí. Ojalá que sí, ¿verdad? Isaac, ¿cómo está la cosa ahí? Más o menos, ¿eh? Porque se bañó, ¿ah? Ok, perfecto. Entonces, pero hay muchas menciones, ¿verdad? No tenemos, por supuesto, todo el tiempo para ver esto, pero hay muchas menciones, hay muchas menciones en la Biblia acerca del olor fragante. ¿Verdad? Cuando el pueblo de Israel llevaba las ofrendas y los holocaustos y la grosura, dice que cuando la grosura se quemaba en el altar, ¿verdad? Dice que Dios percibía también un olor grato, ¿verdad? Y es cuando usted está haciendo una carne asada, ¿verdad? Y ahí se cae así la grasita, ¿verdad? De la carnita y que es un olor grato, ¿verdad? Que sale, ¿verdad? Pero no, por supuesto que Dios olió esto, ¿verdad? Olió la carne asada, pero no es por eso que Dios decía, hay un olor grato, no, sino porque cuando las ofrendas se quemaban ahí,
significaba que el pueblo estaba teniendo comunión con Dios. Y esa es la mejor ofrenda para Él, que estemos teniendo comunión con Él. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? Y cuando nos acercamos a la palabra de Dios, todos los días, espero, ¿verdad? Que así sea, que nos levantemos de mañana y que digamos, Señor, gracias por este tiempo que tú me has dado y que escudriñemos su palabra, que estemos dispuestos a marcarla, a leerla. ¿Para qué? Para buscar lo que Él tiene para con nosotros y que no sea un bostezo, porque muchas veces nos hemos acercado a la Biblia. Ay, sí, pues que si no lo hago, me voy a sentir mal y que simplemente es para quitar la mala conciencia. Eso es un olor grato para Dios, ¿no? Es para aplacar tu conciencia. Ah, yo voy a leer un capítulo porque si no, me voy a sentir mal. Así ha pasado en mi vida muchas veces. Pero no voy con eso para decirle, Señor, tome, aquí está. Aquí está mi tiempo, aquí están mis talentos, aquí está mi tesoro, aquí está mi testimonio. Usa esto, Señor. Y teniendo comunión con Él todos los días, va a haber un olor grato en la presencia de Dios. Dice, precisamente hablando de eso, hay un pasaje que de esta semana también dice Deuteronomio, ese no está ahí, Deuteronomio capítulo 23, simplemente lo escuchen. Dice, hablando de cómo es que se mostraba también el amor de Dios para con su pueblo Israel. Dice Deuteronomio capítulo 23, versículo 4, por cuanto no os salieron, ¿verdad? Hablando de los amonitas y los moabitas, dice que ellos no van a tener ninguna parte, ¿verdad? Con la congregación de Israel. Dice, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Dios nunca le dijo a Israel, te amo. Dios lo hizo con hechos. Dios lo hizo con hechos. Y dijo, yo no voy a permitir que esa gente te toque, porque Jehová te amaba. Jehová te amaba. Y ese mismo amor, Dios espera de nosotros también. Vivimos en un mundo, vivimos en un mundo que está a punto de estrellarse. Está a punto de estrellarse. Hasta el clima, ¿verdad? El clima nos recuerda eso, que el mundo ya no echa. Y la maldad reina por todos lados. La maldad reina por todos lados. Los políticos no pueden hacer cambiar esta situación. ¿Por qué? Porque van de mal en peor. Y así va a ser, dice la Biblia, antes de que Cristo venga. Y le echan la culpa al presidente, porque la situación va a ir de mal en peor. Y esto es algo que está en la Biblia. Los gobiernos no pueden hacer, no pueden cambiar esto. Y si hay alguien, por ejemplo, El Salvador, que hizo algo ahí, que construyó muchas cárceles, esto que el otro, eso es un tiempo nada más. Pero la situación está peor. La maldad va a ir de mal en peor. Y Dios dice, yo me arrepiento de haber hecho al hombre, porque la maldad está en su corazón desde su juventud. Y por eso mandó el diluvio. Pero va a ser igual ahorita. Y es igual. La maldad está igual. ¿Por qué? Porque todos quieren, o la mayoría, quieren rebelarse en contra de Dios.
y quieren tener personas del mismo sexo como si fuera matrimonio, quiere ir en contra de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la maldad. Pero Dios nos ha dejado en este mundo para que seamos luz, para que seamos luz a ese tipo de personas, para que reflejen el amor de Cristo a esas personas. Dice Efesios 5:13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Si nosotros somos luz, dice la Biblia también que nosotros tenemos que andar como hijos de luz. Y si no andamos como hijos de luz, no se va a reflejar la maldad de las personas. Por eso es que cuando se refleja la maldad, ahí es cuando entra la bondad de Cristo. Dice en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras vienen después de haber conocido la luz, de haber conocido ese amor que es Cristo Jesús. Entonces Dios quiere que nuestra luz alumbre delante de los hombres. Y yo siempre lo he preguntado, Señor, pero ¿por qué nos dejó a nosotros? Hubieran mandado ángeles mejor para que la gente creyera y se convirtiera más fácil. Dios nos dejó a cada uno de nosotros para que seamos luz, para que amemos a las personas. Para andar como hijos de luz, debemos ser como Dios, andando en amor. Y si te preguntas en esta última parte del versículo, dice Efesios 5:2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Y yo quiero que nos vayamos de aquí esta mañana pensando, ¿qué tipo de sacrificio estoy haciendo? ¿Para Dios? ¿Cuál es el sacrificio que a Dios le gustaría que yo hiciera? Entregar mi vida a Él. Y en primer lugar, si usted, como dije en el puro principio, en la oración, si hay alguien que está aquí y usted dice, yo no sé si yo tengo ese amor, porque no sé si lo tengo. Tienes que tener a Cristo en tu vida. Es el único amor, es el amor verdadero. Tienes que comprender lo que Él ha hecho por ti. Él se despojó, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros. Vivió 33 años y medio sin pecado para ofrecer su vida en sacrificio vivo. Ese es el amor de Dios. Y tienes que creer en ese amor. Y si ya usted dice, ya yo conozco el amor de Cristo. Ya yo tengo ese amor en mi vida. Entonces, ¿qué estamos haciendo para Dios? ¿Qué sacrificio estamos haciendo para Dios? Ninguno. ¿Por qué no empezamos? ¿Por qué no empezamos a hacer un sacrificio para Dios? Y orar, decirle, Señor, ¿qué quieres que tú hagas? ¿Qué quieres que yo haga? Perdón. Y cuando venimos con ese tipo de actitud, lo vamos a notar. Entonces, pensemos en ese sacrificio que podemos hacer para Dios y que el Señor sea glorificado. Dice que así alumbren vuestras buenas obras delante de los hombres y glorifiquen a Dios que está en los cielos. Y que ese sea el único fin. Vamos a orar.